Ahora lo que es la pantalla, ¿ok? Bueno, hoy miramos un tema nuevo, ¿verdad? Si recuerdan es la sección 8.5, la tengo aquí en el libro, ¿ok? La sección 8, ya me pasé creo, aquí, 8.5 se llama Centro de Masa y es una sección muy sencilla, ¿verdad? Yo creo que la clase de hoy va a ser, debido a que no traje ejemplos, o sea, va a ser una clase, creo yo, rápida, ¿verdad? Ya que el concepto me parece que es fácil de comprender y es muy fácil de describir en general, ¿verdad? Entonces, bueno, la clase del día de hoy es la sección 8.5 y es el centro de masa. Entonces, primero, antes que de empezar, ¿verdad? Como lo hace el libro, que el libro simplemente nos tira de un solo cuál es la fórmula del centro de masa, vamos a dar una pequeña descripción de qué es el centro de masa. Y pues no es una descripción muy difícil o pues tampoco no es una definición exacta, ¿verdad? Pero el centro de masa es una posición, muchachos. Para empezar, es una posición, ¿verdad? Y es una posición, eh, dice una posición o un lugar geométrico, podríamos decir, ¿verdad? Que está descrito por el promedio eh, de posiciones vamos a decir, de un sistema de partículas o de objetos, vamos a dejarlo mejor dicho, para ser más específico, de objetos que nosotros usualmente, los objetos los hemos eh, hasta el momento, ¿verdad? Modelado como una masa puntual, o sea, como una partícula, digamos. Pero vamos a dejar la palabra objetos. Un sistema de objetos o, entre paréntesis, o eh, un cuerpo rígido, que eso lo vamos a ver más adelante, bueno, el viernes básicamente, que es un cuerpo rígido. Igual lo vamos a describir ahorita un poco, pero un cuerpo sólido, un cuerpo extenso, no, o sea, no algo que nosotros podamos describir como un punto, ¿verdad? Pero entonces dice, es una posición que está descrito por el promedio de posiciones de un sistema de objetos o un cuerpo rígido ponderado por la masa de cada objeto. Entonces no, es rara la definición, ¿verdad? No me dice mucho por los momentos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que si yo tengo un sistema, no sé si, sí, ¿verdad? Si yo tengo un sistema de partículas, ¿verdad? Cada partícula tiene su propia posición, correcto. Pero el centro de masa es una posición que yo encuentro haciendo un promedio de cada una de las posiciones que tiene cada una de las partículas, pero, muchachos, no sería, por decir así, justo si cada una de las partículas me genera, o sea, tiene el mismo peso, ¿verdad? O sea, eh,
hablando de masa, porque, por ejemplo, si yo tengo un sistema de dos partículas, pero una partícula es más masiva que la otra, entonces, por eso nosotros ponderamos, ¿verdad? ¿Ok? Por eso nosotros ponderamos esa posición dependiendo de la masa de cada objeto. Entonces, bueno, esto va mucho más abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de, al final, es una media ponderada, ¿verdad? Lo que estamos haciendo nosotros. Esto es una ponderada, que es lo que ponderamos la masa. Para la posición, ¿verdad? Entonces, en general, si yo tengo algo sencillo, ¿verdad? Aquí tengo mi línea, este es x igual 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Y digamos, yo tengo dos masas, y tengo una masa m acá, y tengo otra masa que tiene el mismo valor m acá. Este es un caso sencillo, ¿verdad? En una dimensión. Cada una tiene una posición, ¿verdad? Esta m está en menos 2, esta otra m está en 2, y como ambas tienen la misma masa, ¿ok? Si yo quisiera encontrar cuál es esa posición de centro de masa, aquí facilito se mira que esa posición de centro de masa sería el centro, ¿verdad? O sea, si tengo una masa m en la posición menos 2 y tengo otra masa m en la posición 2, ¿cuál sería la posición promedio con las masas? O sea, si yo promedio con las masas, el centro, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente el concepto de centro de masa, pero es un poco más complicado que eso, ¿verdad? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería, muchachos, si yo tengo exactamente lo mismo, pero digamos que la masa que está acá ya no vale m, sino que es mucho más grande? Entonces, como les digo, ¿verdad? Digamos, este es 2m. Como esta es más grande, esta acarrea más, o sea, tiene más peso, ¿verdad? Vale más. Entonces, el centro de masa, o sea, la posición en la cual está, en teoría, acumulada la masa del sistema, ya no estaría acumulada como por acá, ¿verdad? Sino como por una posición más o menos por acá. Y bueno, estos solo son, como les repito, ejemplos, ¿verdad? Pero, ¿dónde han hecho esto ustedes anteriormente? Entonces vamos a hacer un paréntesis acá. Y digamos, es lo mismo que ustedes estén pensando como su índice académico del periodo. Digamos, ustedes están llevando física 100, que tiene un peso de 5 unidades valorativas. Ustedes están llevando dibujo técnico, 2 unidades valorativas.
Estos son, por decir así, para nosotros, las masas, ¿verdad? ¿Y qué otra clase? Español, digamos. Creo que tiene 4 unidades valorativas. Entonces esas serían los equivalentes a las masas. Y digamos que en física 100 ustedes sacan 80. ¿Ok? En dibujo técnico sacan 95. Y en español pasan con 60. Se pasa con, bueno, vamos a ponerle 70. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes quieren sacar el índice de su periodo, nosotros no solo venimos y sumamos 80, 95 más 70 y lo divido entre 3. No, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos para el índice del periodo es la nota por el peso más la nota por el peso más la nota por el peso dividido entre quién? Entre el peso total, que en este caso es las unidades valorativas de todas las clases. 5V más 2V más 4V. ¿Ok? No, si se fijan, yo estoy sacando un promedio en este caso de mis notas, ¿verdad? Pero, como ustedes saben, no todas sus notas tienen el mismo peso, ¿verdad? Sino que eso depende de las unidades valorativas. Lo mismito vamos a hacer nosotros cuando calculemos esa posición del centro de masa. Las unidades valorativas, que es el peso, es para nosotros la masa. Y las notas, que es el promedio, ¿verdad? Va a ser para nosotros la posición, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo fuese a sacar esa de ahí, ¿verdad? Solo para hacer el cálculo. ¿Cuánto daría ese promedio, verdad? Sería 80 por 5 más 95 por 2 más 70 por 4, ¿verdad? Y esto yo lo divido entre el total de unidades valorativas, 5 más 2 más 4. Así es como sacan su promedio. Bueno, esto entre paréntesis, ¿verdad? 5 más 2 más 4. Entonces, ese sería el promedio y seguro que lo saqué bien. Me parece... Ah, es que puse 50 por 5. Y es 80. Entre 5 más 2 más 4. Y eso me da 79.1. Promedio del periodo. Eso mismo vamos a hacer nosotros, pero ¿para qué, muchachos? Para la posición. Y en general la posición, ahí yo solo los primeros ejemplos que les puse es en una dimensión, pero recordemos que esto nosotros usualmente trabajamos en 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tendríamos sería, bueno, si yo tengo un sistema, ¿ok? XY, y en ese sistema yo tengo varias partículas, ¿verdad? Digamos, este es M1. Esta es M2. Esta es M3. Cada una con masas diferentes, ¿verdad? Y hay varias. Y vamos a considerar que hay N, ¿verdad? O sea, un número arbitrario. N, M sub N, partículas, ¿verdad?
cada una de esas partículas, ¿verdad? Cada una de esas masas tiene su posición X, tiene su posición Y, X, Y, entonces el sistema yo lo pudiese describir como la posición de cada una de esas partículas, o puedo describir una posición que se llama acá, ¿verdad? Digamos, por ahí digamos que está el centro de masa de este sistema. Una posición que es la posición de centro de masa, XCM, YCM, que yo puedo calcular haciendo una media ponderada, ¿verdad? Muy poquito espacio para esto. Déjenme lo bajo bastante porque... Ok. Entonces, ¿cómo encuentro yo esa posición de centro de masa? Bueno, entonces, el X, ya lo vi yo aquí con lo del promedio, ¿verdad? Entonces, la posición X de centro de masa es igual a ¿quién? La masa 1 por su posición X más la masa 2 por su posición X más, sigue, ¿verdad? Hasta la masa N por su posición X, y esto yo vengo y lo divido entre ¿quién? M1 más M2 más, y sigo hasta llegar a la última, ¿verdad? Y esta es la posición X de centro de masa. Y la posición Y es exactamente lo mismo, nada más que con la Y, ¿verdad? M1, Y1 más M2, Y2 más punto, 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 más Mn, Y sub n, sobre M1 más M2 más hasta llegar a la última masa, ¿verdad? Y estas dos de acá, o esto de acá, es como nosotros calculamos esa posición ponderando las masas, ¿ok? Y esa posición, esa ubicación, se va a llamar, pues, centro de masa. Así de sencillo calculamos nosotros lo que es el centro de masa, ¿verdad? Y en la clase, o por los momentos, nosotros nos vamos a enfocar en casos así de que son varias partículas puntuales, pero también, bueno, y si quisieran hacerlo esto compacto, ¿verdad? Estas son las posiciones, pero recuerden que es una posición, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos describirlo de forma vector, M1, R1 más M2, R2 es lo mismo, ¿verdad? Nada más que escrita de forma vectorial. Pero nosotros usualmente vamos a trabajar con las componentes X y Y. Esto, como les dije ahorita, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con casos de sistemas de varias partículas, ¿verdad? Que podemos, pero también existe la posibilidad, por ejemplo, de que yo ocupe encontrar el centro de masa de ¿qué? Digamos, de un martillo. Y ustedes saben la masa de un martillo, ¿verdad? Si yo les pregunto dónde esa posición de centro de masa, ustedes imagínense, si yo quisiera balancear al martillo,
o sea, ponerlo en un dedo, en mi dedo, digamos, y que el martillo no se me caiga, yo tengo que buscar esa posición, ¿verdad?, de equilibrio. Y ustedes podrán decirme, ok, el centro de masa del martillo está más cerca de la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cabeza es más pesada que el mango, ¿verdad? Entonces, yo también puedo encontrar el centro de masa de sistemas como este y es exactamente esto mismo que está acá. La diferencia, muchachos, es que esto no lo vamos a calcular en la clase, ¿verdad? Pero si ocupásemos saberlo, entonces esa posición de centro de masa, como ahora ya no es un sistema de partículas, ¿verdad? Justo como cuando lo definí, o un cuerpo rígido, que cuando nos hablamos de un cuerpo rígido, estamos hablando de un cuerpo continuo como este, ¿verdad? El martillo yo no lo puedo describir como una simple partícula, ¿verdad? Sino que es un cuerpo un poco más complejo. Entonces, estas de acá, ¿verdad? Que, bueno, no lo dejé escrito de la forma compacta ahora que miro, ¿verdad? Solo para... Estas dos de acá las voy a reescribir aquí abajo, ¿verdad? Escritas de forma compacta es lo mismo que decir esto, ¿verdad? La suma de i igual a 1 hasta n de m sub i x sub i sobre la suma de m sub i de i igual a 1 hasta n, ¿verdad? Se fijan que es exactamente lo mismo, solo que de forma compacta. Ok, es exactamente lo mismo que teníamos arriba, solo que escrito en forma de sumatoria, ¿verdad? En forma compacta. Entonces, en el caso que nosotros ocupemos calcular eso para un cuerpo continuo, ¿qué es lo que sucede? Estas sumatorias de acá, en vez de hacerse sumatorias, pasan a hacerse integrales, ¿verdad? Entonces el R de centro de masa sería la integral de ¿quién? De un vector de posición R que me describe cualquier punto del cuerpo rígido por un diferencial de masa sobre la integral del diferencial de masa, que es lo mismo que la masa total. Y en el caso de que los cuerpos sean homogéneos, esto se puede traducir a lo siguiente, ¿verdad? La integral de ρ, que es la densidad, eso lo vamos a ver en la tercera unidad después, de R por un diferencial de volumen sobre la masa total. Y entonces, si ocupasen ustedes, o sea, para un cuerpo continuo, esta sería la forma. Pero les recuerdo, vamos a trabajar simplemente con casos puntuales. Ahora, tal vez hay algunos cuerpos rígidos, ¿verdad? Que nosotros vayamos a trabajar en la clase. O en general, el centro de masa de cuerpos rígidos que podamos ver en la clase va a ser figuras geométricas que tienen cierto grado de simetría. Entonces, en este caso, yo tengo tres figuras geométricas. ¿Dónde si asumimos que estas tres figuras, ¿verdad? Un cubo, una esfera y un disco, si asumimos que son homogéneas, o sea que toda la masa que representa este cubo está distribuida de forma
pareja, ¿verdad? ¿Dónde creen que es el centro de masa del cubo? O en otras palabras, si yo tengo un cubo y lo quiero balancear, exacto, ¿verdad? En el centro. Entonces eso puede ser tal vez una pregunta teórica, ¿verdad? Acerca de centros de masa. Si nosotros tenemos un cuerpo continuo, muchachos, a diferencia del martillo, el martillo no, ¿verdad? No es homogéneo, si se fijan, y no es una forma bien definida. Pero si yo tengo cuerpos rígidos, eh, con algún eje de simetría, como el cubo, ¿verdad? El cubo es completamente simétrico. ¿A, a, alrededor de quién? Alrededor de su centro, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un cuerpo geométrico, un cuerpo rígido, que tiene algún eje de simetría, ¿verdad? Si se fijan, yo puedo partir simétricamente el cubo a través de su centro, entonces este sería su centro de masa. Igual la esfera, ¿verdad? Yo la esfera la puedo partir de manera simétrica. ¿A través de quién? A través de este punto. Y este es su centro de masa. Igual el disco yo le puedo pasar una línea por acá, por el mero centro, y es simétrico con respecto a todos los lados. Entonces, este es el centro de masa. Pasa lo mismo, por ejemplo, si yo tengo una dona. Es algo difícil de dibujar, pero imaginémonos una dona. ¿Dónde, muchachos, es el eje de simetría de la dona? Es siempre aquí el centro, ¿verdad? Entonces, sin importar que aquí no hay masa, ¿verdad? De la dona, pero este es el eje de simetría de esta. Entonces, aquí sería la posición del centro de masa. Fíjense bien, al igual como cuando nosotros tenemos un sistema de partículas, fíjense, aquí la posición del centro de masa no había ninguna masa, ¿verdad? No, ahí no hay ninguna masa, pero esa es la posición del centro de masa. Lo mismo pasa con los cuerpos rígidos, ¿verdad? Solo porque la dona sea abierta ahí en el centro, no significa que la posición de centro de masa no puede estar ahí, ¿verdad? Y ustedes pueden verificarlo en el libro, aquí me lo explican, ¿verdad? O me lo dicen. Todas estas figuras, el cubo, el cilindro, el disco, la rosquilla, son figuras geométricas. Si nosotros asumimos que el cuerpo es homogéneo, ¿verdad? Entonces, dice la localización del centro de masa de un objeto simétrico, dice, si un objeto homogéneo tiene un centro geométrico, o sea, el centro del cubo, el centro de la esfera, el centro del cilindro, el centro del disco, el centro de la rosquilla, donde es el mero centro a donde no hay masa, ¿verdad? Entonces, si un objeto tiene un centro geométrico, es ahí donde se localiza su centro de masa. Si un objeto tiene un eje de simetría, el centro de masa estará sobre este. El centro de masa no siempre está dentro del objeto, como en el caso de la rosquilla, ¿verdad? Solo es un caso particular. No creo que vayamos a ocupar esa información, pero solo es para que la tengan en mente por cualquier cosa. Siempre puede ser una pregunta teórica, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver. Hasta ahorita lo único que hemos hecho es describir cómo puedo encontrar. Y ahorita ya nos vamos a olvidar de lo que son eh, los casos continuos, ¿verdad? Nos vamos a olvidar de lo que son los casos continuos. Solo déjenme paso esto aquí, que esté bien centrado. Y nos vamos a enfocar
en sistemas de partículas, ¿verdad? Ok. Y vamos a ver, o vamos a estudiar, qué pasa con el movimiento del centro de masa. Porque ahorita lo único que hemos hecho es definir qué es el centro de masa. Pero ¿para qué quiero definir el centro de masa? Pregunta. Entonces, bueno, asumamos que yo tengo mi sistema. Para hacerlo sencillo, vamos a asumir que es un sistema de 3 partículas, ¿verdad? Y yo sé que ese sistema de 3 partículas, si yo puedo encontrar una posición, asumamos que está más o menos por acá, que sería X centro de masa, Y centro de masa. Entonces pensemos en el sistema y digamos, asumamos que el sistema, pues, cada una de estas partículas tiene alguna velocidad. V3. Ok. Entonces, las 3 partículas se están moviendo individualmente, ¿verdad? Pero como sistema, el sistema, o sea, el sistema de 3 partículas también se está moviendo, ¿verdad? ¿Cómo describo yo cómo se mueve el sistema? Entonces, yo tengo una posición, ¿correcto? Que es la posición que me promedia, bueno, que es una posición que es el promedio de la posición de cada una de estas 3 partículas ponderado por su masa, ¿verdad? Entonces, yo también puedo encontrar cuánto es la velocidad de centro de masa, digo yo. ¿Qué sería la velocidad de ese punto geométrico que me está promediando la posición de todas las partículas? ¿Y cómo hago eso? Bueno, recordemos la definición. ¿Cómo se define velocidad en general? Es la derivada de quién, de la posición con respecto al tiempo. Entonces, si yo quiero encontrar la componente X de la velocidad del centro de masa, ¿qué es lo que hago yo? Derivo ¿qué posición? La posición de centro de masa con respecto al tiempo. Y si yo quiero encontrar lo mismo para Y, B centro de masa, la componente Y, derivo ¿qué posición? La Y centro de masa con respecto al tiempo. Y si yo hago esto para este sistema de 3 partículas, ¿verdad? Ustedes podrán ver que sería, ok, M1, bueno, en general lo voy a pasar esto allá abajo para que no me salte ningún paso. Entonces sería
la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De xm. ¿Cuánto es xm para este sistema? Sería m1, x1 más m2, x2 más m3, x3. ¿Ok? Y eso lo divido entre ¿quién? Entre m1 más m2 más m3. ¿Ok? Entonces, ustedes podrán ver que al final esta derivada se le va, esto de acá es constante, ¿verdad? Entonces esa puede salir abajo y le voy a llamar M mayúscula, donde M mayúscula es la suma de todas las masas, ¿verdad? Es la masa total del sistema, ¿ok? Y luego, ¿qué es lo que me quedaría a mí? La masa es una constante, entonces puede salir de la derivada. Entonces me quedaría M1 por la derivada con respecto al tiempo de x1, que es b1, más m2, bueno, b1x, más m2, b2x, más, lo voy a volver a escribir solo porque un poco más chiquito, 1 sobre m por m1, b1x, más m2, b2x, más m3, b3x. ¿Ok? Y yo puedo hacer exactamente lo mismo con y. Me quedaría 1 sobre m, m1, b1y, más m2, b2y, más m3, b3y. ¿Ok? Y aquí tengo las componentes de v sub de la velocidad del centro de masa. Entonces, de manera compacta, ¿verdad? Si yo ya quisiera escribir cuánto es el vector velocidad de centro de masa, ¿qué me daría a mí? Ese vector de velocidad de centro de masa, ustedes pueden ver simplemente de estas dos expresiones, sería 1 sobre la masa multiplicado por ¿quién? Por m1 por la velocidad 1, más m2 por la velocidad 2, más m3 por la velocidad 3. ¿Ok? Esa es la velocidad de centro de masa del sistema. Pero ¿qué es ¿a qué es lo que nosotros hemos llegado realmente, muchachos? Fíjense bien. ¿Qué es esto de acá, muchachos? ¿Qué es m por b? Este es el momento de la primera partícula. Este es el momento de la segunda partícula. Este es el momento de la tercera partícula. Esto de acá es el momento de todo el sistema. Y aquí a lo que yo llego es que la masa total del sistema, ¿verdad? Multiplicado por la velocidad del centro de masa es igual al momento total del sistema. Entonces, fíjense bien, un resultado que no se mira muy, es algo que ustedes ya, entre comillas, pues, digamos, ya sabemos, ¿verdad? Que masa por velocidad es igual a momento. Pero, ¿cuál es la fuerza o cuál es la diferencia en el resultado que hemos encontrado nosotros? Que yo sé ahora que el momento total de un sistema de partículas, ¿verdad? Ahí yo tenía 3 partículas, pero pueden ser n partículas, ¿verdad? Es equivalente ¿a quién? La masa total del sistema
multiplicada por la velocidad del centro de masa, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que, la conclusión a la que estamos llegando nosotros? Que un sistema de partículas, ¿verdad? Vengo yo y tengo un sistema de partículas. Yo lo puedo describir como la suma de cada uno, o sea, la contribución de cada uno de las partículas, o lo puedo describir como el efecto de el movimiento de este punto que yo describí anteriormente, que es el centro de masa, siempre y cuando yo conozca esta velocidad, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que me está diciendo es esa, o sea, parece broma porque es algo, una definición que parece, es muy similar a algo que ya hemos visto antes, pero lo que me está diciendo es, ok, el sistema usted lo puede modelar, en vez de trabajar con varias partículas, o sea, en vez de, si yo tengo n partículas, ¿verdad? Ahí, en vez de hacer eso, yo lo que puedo hacer es, bueno, me imagino como que toda la masa está acumulada en esa posición de centro de masa y yo describo el sistema a partir de esta posición en vez de describir cada una de las posiciones individuales, ¿verdad? Y bueno, ¿qué otras cosas interesantes podemos ver nosotros? ¿Qué pasa si el momento, qué pasa si el momento se conserva? Entonces, ustedes podrán ver, o sea, simplemente la definición, ¿verdad? Si la masa total por BCM es igual a P, y si P se conserva, es lo mismo que decir si este se conserva, ¿quién se conserva? La velocidad del centro de masa, ¿verdad? Y eso es lo que se muestra en esta figura que he tenido desde el inicio, ¿verdad? Aquí dice un obus, no sé qué es un obus, pero ustedes imagínense cualquier juego pirotécnico, ¿verdad? Viene y asumamos que este cohete, ¿verdad? Se está moviendo y tiene su trayectoria parabólica, ¿verdad? Si el objeto no estallara, él seguiría su trayectoria parabólica, así, ¿verdad? Pero como es un juego pirotécnico, este viene y estalla acá, ¿verdad? Boom. Y se parte en dos pedazos. Y cada uno sigue una trayectoria distinta, ¿verdad? Pero si se fijan, yo entre estos dos cuerpos puedo definir lo que es que el centro de masa de esos dos cuerpos. Y fíjense bien, el movimiento de estos dos cuerpos, a pesar de que se van alejando, el movimiento de ese punto geométrico, que sería como que si nunca hubiese estallado el juego, ¿verdad? El fuego, o juego, ¿no? Juego se dice, juego pirotécnico. Sigue siendo el mismo, ¿verdad? Este movimiento de centro de masa sigue siendo el mismo, asumiendo de que se conserva el momento lineal del sistema, ¿verdad? Si no se conserva, pues pasan otras cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se conserva? Bueno, si no se conserva, entonces tiene que haber una aceleración, correcto. Entonces yo tengo ¿qué sucede si no se conserva P? ¿Qué es lo que tengo yo?
Bueno. Si no se conserva P, entonces hay una aceleración, ¿verdad? Que es lo que ustedes habían visto antes, la segunda ley de Newton en forma con el momento lineal, que me dice de que si no se conserva P, entonces dP de T es igual a la fuerza externa. Entonces lo mismo ahorita, ¿verdad? Tiene que haber una aceleración. Entonces, ok, vamos a ver. Si yo tengo BCM, ¿cómo encuentro la aceleración del centro de masa del sistema? Es simplemente la derivada de BCM con respecto al tiempo. Entonces, ACM es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto era la velocidad del centro de masa que habíamos encontrado? 1 sobre m por la suma de cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, aquí quedaría 1 sobre m por la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? De m1, b1, más m2, b2, más m3, b3. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. Entonces yo tengo que la masa total por aceleración del centro de masa es igual a ¿quién? Y tengo a M1 por A1 más M2 por A2 más M3 por A3. Ok, y fíjense bien, al lado derecho que tengo yo, esta es la suma de todas las fuerzas que actúa sobre A1. Esta es la suma de todas las fuerzas que actúa sobre A2. Esta es la suma de todas las fuerzas que actúa sobre A3. Entonces, en general, la suma de cada uno de esos es la fuerza neta sobre todo el sistema. Entonces, esto de acá es igual a la suma de las fuerzas externas más la suma de las fuerzas internas, ¿verdad? Que hay entre las partículas. Pero la suma de las fuerzas internas por tercera ley de Newton es igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aquí aparece la fuerza, una fuerza que A2, bueno, que la masa 2 le está ejerciendo a la masa 1, aquí va a aparecer la misma fuerza que la masa 1 le está ejerciendo a la masa 2 con igual magnitud y dirección opuesta. Entonces al final todas esas fuerzas internas se cancelan. Y fíjense bien, otro resultado que parece medio que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Dice, la suma de todas las fuerzas externas que está actuando sobre un sistema de partículas es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Entonces, ustedes pueden decir, pero eso es algo que yo ya sabía. Y si bien es cierto, sí, es algo que ustedes ya sabían, pero lo nítido o lo importante, para no perder tanto tiempo, solo lo voy a venir y copiar acá. Lo nítido o lo importante de este resultado es esto que aparece acá, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que la suma de todas las fuerzas externas que está actuando sobre un sistema de n partículas es igual a ¿quién? A la masa total del sistema multiplicado por la aceleración de ¿quién? La aceleración del punto geométrico que definimos nosotros como el promedio de todas, bueno, la aceleración de ese punto que se llama el punto de centro de masa, ¿verdad? Y fíjense bien, entonces dice, cuando fuerzas externas actúan sobre un cuerpo
o un conjunto de partículas, ¿ok? El centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto y sobre él actuara una gran fuerza neta igual a la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Entonces, básicamente, a la conclusión que se llega es que vengo yo y puedo tener mi sistema de partículas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N partículas, ¿verdad? Y ese sistema de N partículas yo lo puedo modelar como una única partícula, ¿verdad? Que tiene la masa total de todas esas partículas ubicadas en un punto que es el centro de masa del sistema y que sobre él está actuando, digamos, si aquí hay varias fuerzas externas, F1, F2, F3, entonces yo ese sistema lo puedo modelar como una única partícula a la cual sobre esa partícula, o sea, sobre esa posición de centro de masa, está actuando la suma de todas esas fuerzas externas, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros podríamos, o sea, esto más que todo, esta sección es, o sea, los cálculos de esta sección, nosotros nos vamos a remitir, a pesar de que hemos visto bastantes cositas, nos vamos a remitir a hacer cálculos de posiciones de centro de masa. El resto es teoría, ¿verdad? Son cosas que ustedes ocupan saber, pero por la parte teórica, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un sistema de varias masas y yo, pues, no quiero trabajar con tantas masas, ¿qué podría hacer? Ah, bueno, yo simplemente calculo cuál es la posición del centro de masa y me imagino que toda la masa, ok, que toda la masa está acumulada en ese punto, que es el punto de centro de masa, y que sobre ese punto, sobre esa posición, actúan las fuerzas que, o sea, la fuerza neta externa que está actuando sobre el sistema, ¿verdad? Y más adelante, bueno, eso es algo que nosotros básicamente hemos hecho durante toda la clase, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo tenía una caja y yo les decía, aquí sobre la caja hay una fuerza K, está el peso, está la fricción, está la normal. Y cuando nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que hacemos? Asumimos que toda la caja, que es un cuerpo rígido, se toda la masa de la caja, ¿verdad? Se representa por un punto, o sea, en este caso ese sería el centro de masa de la caja, y que de ahí salen todas las fuerzas, ¿verdad? Entonces es algo que ya hemos estado haciendo, solo que ahora ya le ponemos un nombre, ¿verdad? O ya le damos una explicación de por qué hacemos eso. Y entonces, posteriormente, nosotros en el siguiente capítulo vamos a ver más efectos del movimiento sobre cuerpos continuos, ¿verdad? En los cuales nosotros ya no vamos a poder siempre modelarlos como una masa puntual, pero cuando ocupemos modelarlos como una masa puntual, vamos a utilizar esa posición de centro de masa. Eso es todo por la clase de hoy, muchachos. No sé si hay alguna pregunta. El día de mañana vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Y como les digo, para nosotros, en cuestión de cálculos, lo que nosotros ocupamos son estas fórmulas de acá.
Y el resto es pues una discusión teórica, lo que hemos hecho, ¿verdad? No, que yo recuerde, no hay problema acerca de esto, ¿verdad? De estas cosas, más que todo les puede salir una pregunta conceptual en el examen. ¿Alguna consulta, muchachos? Ingeniero, Díganme. no sé si me puede mostrar lo que en la pregunta que qué sucede cuando se conserva el momento lineal. Ok, aquí simplemente pregunto, ¿qué sucede cuando se conserva el momento lineal, verdad? Entonces, básicamente lo que decimos es, si este se conserva, si este es constante, y asumimos que la masa también es constante, ¿verdad? Entonces, la velocidad de la posición del centro de masa también va a ser constante, ¿verdad? Entonces, de ahí viene esta discusión, ¿verdad? De que no, ahí está. Si ustedes se fijan, vengo yo y en este sistema asumimos que no hay fuerzas externas, ¿verdad? Entonces, este es el movimiento del cohete, ¿verdad? Antes de la explosión. Si nosotros asumimos que el cohete nunca hubiera estallado, él seguiría su trayectoria parabólica, ¿verdad? Pero como estalla, se hace dos piezas diferentes. ¿Ok? Entonces, cada una de las piezas sigue una trayectoria distinta. Sin embargo, el movimiento de esas dos, si se fijan, el si nosotros calculáramos esta posición de centro de masa, sin importar cómo es el movimiento de estas dos, esto de acá, ¿ok? Esa velocidad que tiene este punto va a seguir siendo la misma que antes, ¿verdad? A pesar de que ahora estalló. ¿Por qué? Porque la velocidad de si se conserva el momento lineal, se conserva entonces la velocidad del centro de masa. Gracias, ingeniero. Ok. Si no hay alguna otra consulta, entonces pues nos quedamos hasta aquí.